Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, lo primero de todo, y bueno, vamos a ir empezando ya con el contenido de la charla. Bueno, en vista de la grave situación en la que se encuentran las universidades públicas madrileñas y el nuevo ciclo de lucha que este panorama abierto, desde FISIS, IBRIS y Quiebra, como asambleas de la Juventud Trabajadora, de la Coordinadora Juvenil Socialista, veíamos la necesidad de abrir un espacio de reflexión y debate en torno a distintas cuestiones. Así pues, hemos decidido exponer hoy algunas consideraciones sobre la situación y la lucha por la universidad pública, con el objetivo de clarificar nuestra intervención como comunistas en este conflicto y aportar a las discusiones que se están dando en la plataforma UCM por la Pública. Por ello, estructuraremos nuestra exposición en 3 bloques. Primeramente, caracterizamos en términos generales las dinámicas presentes en la educación pública. En segundo lugar, analizamos la ofensiva que supone la nueva Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid y las movilizaciones que han tenido lugar en respuesta. Y por último, planteamos las tareas, peligros y oportunidades a los que nos enfrentamos, apuntando hacia una respuesta a la sempiterna pregunta ¿qué hacer? Bien, la educación pública ha sido en las últimas décadas un espacio fundamental de la lucha de clases. Por un lado, podemos hablar de ella como una conquista histórica del movimiento obrero, donde el acceso a la formación gratuita que permitiese ascender en la jerarquía social a cualquier hija de la clase trabajadora era una de sus demandas históricas. En este sentido, la lucha por la educación gratuita, pública y de calidad incorporaba 3 elementos. El primero, la lucha contra el analfabetismo y la ignorancia era vista como una forma que las clases trabajadoras tenían para librarse de la presión de las clases dominantes. En segundo lugar, el acceso a una formación que permitiese ascender socialmente, como ya hemos dicho. Y el tercero, la lucha por unos métodos y contenidos educativos que todavía estaban monopolizados por instituciones eclesiásticas y conservadoras. Por otro lado, la educación se debe entender también como un proyecto destinado a reproducir la división social del trabajo y la explotación, tanto en términos técnicos como en términos ideológicos. En esta tensión siempre se ha movido el movimiento estudiantil, así como las luchas de las trabajadoras docentes y no docentes de la educación. En tanto aparato de dominación, la educación ha servido para garantizar la producción de ciudadanos y trabajadores adecuados siempre a las necesidades del creciente aparato burocrático del Estado y del cambiante mercado de trabajo. Lejos de ser un inocente proceso de transmisión de conocimientos, reproduce y legitima el orden social determinado a través de distintos mecanismos. Por una parte, la constante producción de individuos con distintas capacidades y distintas formas de subjetividad apuntala a la división del trabajo y se va moldeando según requiera. Por ejemplo, mientras que algunas se dirigen hacia estudios superiores con una formación más teórica, otros se encaminan hacia FPs en las que prima una formación más técnica, cada vez más especializada, para así cubrir las distintas exigencias del mercado de trabajo. Por otra parte, en el plano más ideológico se da una naturalización del orden social capitalista. Ejemplo de ello es la misma fragmentación del conocimiento, de la división de asignaturas, no es inocente, o los propios temarios que cursamos se subordinan de una u otra forma a una lógica de preparación directa para el empleo. Asimismo, vemos como en los centros educativos se fomenta la competitividad a través de la lógica meritocrática, donde el éxito o el fracaso individual se presentan como responsabilidad en abstracto del estudiante, ocultando así las desigualdades de raíz. Por último, tampoco podemos olvidar los mecanismos de control como horarios, fichas de seguimiento, sanciones o reglamentos, que todos ellos fomentan la obediencia y la adaptación a una jerarquía que más tarde o más temprano se encontrarán los estudiantes en el centro de trabajo. Por otra parte, dado que estamos en un espacio paradigmático de las humanidades como esta facultad, cabe hacer un breve inciso en torno a cierta cuestión. Ante la puerta que abre esta nueva ley para la supresión de ciertos grados que se consideren no rentables, nuestra postura no puede ser defender estas disciplinas como inútiles o como no subyugadas a la rentabilidad del capital. Si bien estas disciplinas pueden no tener un papel explícito y directo en el mercado, el trabajo improductivo que no crea valor asociado a estas es socialmente necesario para garantizar la reproducción de los cuadros funcionariales del Estado, así como para la producción ideológica que legitima el orden social, siendo, en última instancia, unas disciplinas necesarias para la valorización del capital. El conocimiento en estos ámbitos no es para nada ajeno a la forma mercantil. Papers, congresos, derechos de autor, etc. convierten el saber en una mercancía más, donde cada vez se restringe más el acceso y se consolida una desigualdad en el campo intelectual.
Asimismo, en el ámbito universitario se consolida una élite académica e intelectual que no solo produce y difunde conocimiento, sino que también controla su circulación y legitimación. En este proceso, los líderes de opinión, intelectuales influyentes y figuras académicas de prestigio desempeñan un papel fundamental. A través de sus discursos, de sus análisis, refuerzan narrativas que legitiman y consolidan el orden social actual. Claro está que ninguno de estos aspectos de la educación pública es independiente. En definitiva, la educación bajo el capitalismo, aunque sea el resultado de la movilización y la lucha obrera, siempre está subordinada a los intereses del capital y de la burocracia del Estado. De esta manera, cuando el contexto lo requiera, por ejemplo en momentos de reestructuración económica o crisis como el actual, no dudará en desmantelarla o reconfigurarla en favor del sector privado con todo lo que esto implica. Esto lo podemos ver claramente en el momento actual. El estado del bienestar lleva décadas experimentando un proceso de creciente erosión y las sucesivas crisis han provocado el deterioro de las distintas políticas de bienestar e integración desplegadas por los estados del centro imperialista. Vivienda, sanidad, educación, prestaciones sociales, pensiones. Estos mecanismos de protección social hasta ahora han sido centrales para que amplias capas de la clase trabajadora accedieran al famoso ascensor social. La universidad pública es el ejemplo paradigmático de este proceso. Como hemos dicho, el hijo del obrero a la universidad fue una consigna que permeó varias generaciones. Sin embargo, en el actual momento histórico, las promesas de ascenso social a través de la universidad han quedado hechas añicos. Si bien en un momento de expansión del capital y ampliación del Estado, el valor de los títulos universitarios era esencial, garantizando así la formación de estos cuadros técnicos y funcionariales que antes mencionábamos, en las últimas décadas ha habido una devaluación de los títulos universitarios, debido a las transformaciones del mercado laboral, la crisis fiscal de los estados y la tendencia hacia la crisis. Y esto, es importante entenderlo, no es un fallo del estado del mercado, ni una consecuencia de la maldad de ciertos políticos o empresarios como los cantos de sirena socialdemócratas nos quieren hacer creer. La educación pública, como instrumento esencial de disciplinamiento y del poder estatal, está sujeta a los reajustes que éste experimenta como instancia mediadora en la acumulación y en el conflicto de clase. No obstante, es importante no caer en lecturas sectarias o idealistas. El hecho es que la educación y sus instituciones bajo el sistema capitalista, el hecho de que la educación y sus instituciones bajo el sistema capitalista estén subordinadas a determinados intereses no implica que no haya en ellas puntos de fuga y sirvan a la vez como espacio de contradicción y resistencia. En este sentido, las luchas por las mejoras de las condiciones materiales de la clase trabajadora en el ámbito estudiantil son esenciales, ya que mediante el trabajo político y organizativo y la claridad estratégica pueden contribuir a cambios significativos y pueden generar espacios de politización, contribuyendo en la lucha día a día contra las políticas que hagan peligrar nuestros intereses como clase, teniendo siempre en cuenta, y esto es importante, que cualquier pequeño avance remará contracorriente mientras no se rompa con el sistema en su conjunto. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto de la Comunidad de Madrid y la nueva ley de universidades y también las movilizaciones que se han dado en respuesta. Estas condiciones escritas son las condiciones generales que determinan la situación actual de las universidades públicas madrileñas y es desde este marco desde donde partimos para reflexionar y articular nuestra práctica política. Actualmente, la inflación, la LOSU y las negativas de Ayuso para aumentar el presupuesto educativo, al menos en proporción al incremento de los costes, han provocado que la universidad se encuentre ante la posibilidad de no poder afrontar el mantenimiento de sus infraestructuras y el pago de los salarios a los trabajadores. En esta línea, la futura aprobación de la Ley de Universidades Autonómica, cuyo borrador se filtró hace unos días, es una nueva vuelta de tuerca en esa tendencia. La Comunidad de Madrid es la que menos invierte por estudiante en sus universidades públicas y cobra las mayores tasas de matriculación, situación que no ha hecho más que agravarse durante la última década. Además, a esta frágil situación económica se ha sumado la Ley de Universidades impulsada por Ayuso, donde se anuncia una profundización en la participación de las empresas dentro de la universidad pública, una proliferación de universidades privadas que ya se han multiplicado durante los últimos años y una mayor represión hacia las estudiantes organizadas. No podemos olvidar tampoco a nuestras compañeras que estudian y trabajan en aulas abarrotadas en educación infantil, primaria y secundaria, ni tampoco a las estudiantes de formación profesional que cada año se quedan sin plazas públicas, viéndose obligadas a matricularse en carísimos cursos privados.
Llegados a este punto, es evidente la transición de un modelo de educación pública estatal que garantizaba la integración de importantes sectores de la clase trabajadora a un modelo que combina una educación pública devaluada, terreno de carroñeo de las empresas privadas, y una educación privada en expansión acelerada. Se cuentan ya 13 universidades privadas en Madrid. Este proceso viene acompañado del endurecimiento de las sanciones contra cualquier actividad política y del control burocrático de cualquier atisbo de organización o iniciativa por parte de las estudiantes. La Comunidad de Madrid, en su habitual seguidismo de la retórica de la alt-right estadounidense, acusa a las universidades públicas de ser nidos de izquierdismo y fomentar la violencia política. En consecuencia, el gobierno de Ayuso, apoyándose en la ya de por sí represiva Ley de Convivencia Universitaria, aprobada en 2021 por el Gobierno central desde el Ministerio de Universidades en manos de Unidas Podemos, planea aumentar la capacidad sancionadora de los decanatos y rectorados. Por un lado, esto implica un aumento de unas fuerzas de seguridad privada, empresas como Secoex o Eulen, que actualmente ya actúan sin ningún tipo de cortapisa en los campus, así como de una presencia policial cada vez menos disimulada. Por otro lado, supone una mayor capacidad de imposición de trabas burocráticas excusadas en justificaciones tan amplias y difusas como el respeto o la convivencia. En esta labor contarán con el apoyo pleno de rectorados y decanatos, como hemos comprobado en las Facultades de Ciencias Políticas de la UCE, cuando la candidata rectora más progresista de la historia ha saboteado la actividad estudiantil mientras fomentaba eventos de la OTAN o cuando salía en defensa de voceros reaccionarios amparándose en la libertad de expresión. De la misma manera, podemos esperar que la represión de movilizaciones en apoyo a la lucha palestina continúe. Con decenas de estudiantes multadas con la complicidad de rectores y decanos, la universidad pública, lejos de ser ese edén de las libertades democráticas, es uno de los frentes donde se concreta la ofensiva contra los derechos políticos que hemos experimentado en los últimos años. No obstante, ante la situación de asfixia y peligro de la universidad pública, no han sido pocas las estudiantes y trabajadoras que se han unido para plantear una respuesta conjunta. Así pues, a finales del año pasado surgieron las primeras asambleas abiertas de distintas universidades públicas de Madrid, donde se debatió sobre distintas cuestiones y se dio el inicio de lo que vino siendo un nuevo ciclo de lucha que adoptó la forma de asambleas de facultades. Actualmente, en estas, trabajadoras y estudiantes discuten objetivos y un plan de lucha conjunto que sirva, como mínimo, para frenar la ley de Ayuso y concienciar sobre el deterioro de la universidad pública. Si bien esto no acaba de empezar, uno de los hitos del trabajo llevado a cabo por esta plataforma ha sido su papel en la manifestación del 23F. El éxito de la movilización fue el resultado de varias problemáticas solapadas. En primer lugar, menos lectivas, que integra a profesoras organizadas en asambleas en sus centros educativos y a varios sindicatos, CNT, CGT y STEM. Está llevando adelante un conflicto por la reducción de las ratios, las horas de docencia, la eliminación de la segregación educativa, etc. En segundo lugar, el movimiento FP sin prácticas, con la participación de varias organizaciones como el Sindicato de Estudiantes, el Frente de Estudiantes o Contracorriente, que ha movilizado a estudiantes en varios centros educativos, desembocando en la huelga del pasado miércoles 19 de febrero. Y por último, como hemos señalado, en las universidades. La discusión sobre la futura ley de universidades y las tensiones entre el Gobierno central, el Gobierno autonómico y la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid, CRUMA, han llevado a un aumento del descontento en ese difuso y contradictorio colectivo llamado comunidad universitaria. La convergencia de estos tres ejes resultó el éxito de la convocatoria, a pesar de que muchas de las organizaciones mayoritarias, claramente alineadas con la izquierda institucional, no participaron ni la impulsaron y se limitaron a secundarla. No obstante, el esquema que pretende seguir esta resulta evidente. El discurso o relato que se ha compartido en los distintos espacios, ya sea la mani o asambleas, era claro. Si el PP madrileño, sección española del trampismo internacional, quiere acabar con la educación pública para favorecer el nuevo negocio de la privada y acabar con uno de los bastiones de la izquierda, el profesorado, entonces es una defensa de la educación pública y el Estado la que se convertiría en eje central de la lucha contra la ultraderecha nacional e internacional. En este sentido, quienes casualmente tendrían a su disposición los medios para ejecutar esta tarea serían los sospechosos habituales, el PSOE con Sánchez a la cabeza y sus socios en el Gobierno y el Parlamento. A su vez, los grandes medios de comunicación progresistas, la burocracia educativa y sindical y los partidos de izquierda aprovechan este discurso para garantizar su hegemonía a través de maniobras en distintos espacios.
Así vemos como delegados, aspirantes a políticos profesionales y demás arribistas, rectores y decanos desembarcan en asambleas, coordinadoras y comisiones donde nunca se les había visto. Sus formas, sus propuestas y sus métodos tienen un horizonte claro: demandar al Estado mayor gasto en educación y utilizar el descontento para alimentar a la oposición al gobierno del PP en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, hacer de las decenas de miles de personas movilizadas por la educación pública una masa de maniobra del PSOE y sus socios. No olvidemos cómo los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones obreras firmaron hace unos meses un acuerdo con la Comunidad de Madrid por el cual limitaban el derecho de protesta de sus afiliados. Todo ello a sabiendas de que la aprobación de la Ley de Universidades iba a aumentar la conflictividad, garantizándose una herramienta para controlar la lucha si ésta no va por los cauces de sus intereses. Así, quieren que nos quedemos mirando el dedo, y es que si cierran los centros de salud en nuestros barrios, si nos quedamos sin plaza en el instituto, si no nos llega el sueldo para pagar un máster o simplemente para pagar el alquiler, no es por la maldad de Ayuso. Ella solo es la expresión más clara y abierta de la ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sus adversarios en el Parlamento solo hacen juegos de trileros. Lo que nos quitan en impuestos nos lo dan en la forma de servicios públicos deteriorados. Lo que financian a través del endeudamiento masivo del Estado nos lo dan en la forma de becas y pensiones de miseria. Y mientras tanto, los intereses del capital se mantienen intactos. Cada día tienen acceso a más mercados subvencionados en educación, en sanidad o en los cuidados a mayores. Cada día disponen de más privilegios fiscales y financieros para garantizar sus ganancias. Y cada día tenemos un margen de acción más restringido para organizarnos y hacerles frente. No sé si se escucha. Sí, vale. Siguiendo un poco con el análisis, lo cierto es que la grave situación de la escena europea, entre una productividad estancada, un déficit crónico del Estado y un escenario prebélico, no deja espacio para grandes mejoras. En este sentido, la crisis del estado del bienestar en general y en particular de la educación pública se han gestionado fundamentalmente de dos formas. Por una parte, mientras que la derecha ha optado abiertamente por recortes y privatizaciones, la izquierda solo ha podido realizar cambios cosméticos a costa de aumentar la carga impositiva sobre las trabajadoras, de recortar en otras partidas presupuestarias o de recurrir a la deuda, alimentando así en última instancia el desánimo, la desilusión, que son el sustento de la política reaccionaria y ultraderechista. En este sentido, ambas, tanto la izquierda como la derecha, participan de una misma tendencia general a la decadencia del capitalismo occidental y el giro autoritario de los estados. Y es que la realidad es que por mucho que enreden Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Ione Belarra, la educación estará sometida, directa o indirectamente, al imperativo de la acumulación. Y es más, como hemos señalado antes, el papel de la educación no podrá ser otro que el de la producción de títulos y conocimientos recogidos en nuestros currículums disponibles para nuestros jefes. En este sentido, también es necesario recalcar que el ideal ilustrado de una educación pública, que tan presente está en profesores, en estudiantes o intelectuales, es poco menos que una ilusión ajena a la realidad de los centros educativos. Y es, de hecho, un ideal que ni siquiera bajo una coyuntura que permitiese ampliar la inversión en educación estaría libre de la lógica y necesidades del sistema capitalista. En cualquier caso, volviendo al caso de la lucha por la pública, como hemos dicho, con una movilización u organización sostenida en buena medida por sindicatos o asambleas independientes que, sin embargo, fácilmente pueden servir como comodín del PSOE, de Sumar o sus satélites, las preguntas que se nos imponen son claras. ¿Cómo evitar ser meros espectadores de un circo político entre los partidos del régimen? ¿Cómo hacer de la movilización por la defensa de la educación pública un paso hacia la organización independiente de la clase trabajadora? Vale, en este sentido, nosotras hemos pensado en 3 tareas esenciales, cada una con sus peligros, y vamos a exponerlas. La primera condición para que el conflicto en torno a la defensa de la educación pública no sea inmediatamente dirigido por los partidos del régimen, ya la hemos cumplido, y es que la iniciativa y el proceso de lucha no recaiga sobre sus aparatos políticos, mediáticos y sociales, sino sobre las trabajadoras, las estudiantes y sus organizaciones autónomas. La segunda condición
consiste en que esta organización esté guiada por unos principios organizativos y políticos claros. Aquí hay varios peligros que debemos evitar, en concreto 3 los siguientes. El primer peligro sería la tradicional tensión entre el antipoliticismo, que es propio de autónomos y anarquistas, y el burocratismo, que es ya propio de organizaciones políticas de todo signo. Con el antipoliticismo nos referimos a aquella tendencia a sospechar y a perseguir a cualquier organización política o incluso sindical que interviene en un espacio amplio, entorpeciendo así la posibilidad de que distintas corrientes expresen nítidamente sus diferencias, expongan sus aspiraciones y en última instancia pues puedan demostrar la coherencia de sus planteamientos. Por otro lado, con el burocratismo nos referimos a aquella tendencia de intentar controlar espacios amplios mediante maniobras. Estas pueden ir de desembocar en una asamblea general con militantes externos para manipular A o B votación, o situar a militantes en espacios de poder pues sin atenerse a los acuerdos colectivos. Ambas tendencias, tanto el antipoliticismo como el burocratismo, pues siembran la desconfianza entre diferentes sectores del movimiento, lastran su desarrollo y entorpecen su funcionamiento democrático. La alternativa a esto debe ser la normalización de la existencia de diversas corrientes políticas en el seno del movimiento, que éstas expresen sus diferencias, desacuerdos con claridad y que a su vez se sancione a aquellas organizaciones que con maniobras obstaculicen el desarrollo del mismo movimiento. Para lograr esto, es clave, eso sí, contar con una estructura organizativa estable y democrática. Crear asambleas de facultades, elegir delegados revocables, fomentar la unión entre facultades, pues son buenos pasos a tomar en este sentido. En cambio, lo que viene siendo la instrumentalización de los debates organizativos para el beneficio cortoplacista de personas individuales u organizaciones, pues son trabas que debemos dejar atrás. El segundo riesgo es no impulsar acciones que ayuden a acumular experiencia y fortalecer el movimiento en este conflicto. Para evitar esto, es clave desarrollar un plan de lucha que expanda el alcance del conflicto más allá de sus límites actuales. Para esto, no basta concentrarse solo en lo que viene siendo la comunidad educativa, ya que es un grupo diverso con intereses contradictorios y en parte corporativistas. Por otro lado, sí que creemos que el objetivo debe ser construir una huelga general educativa real, impulsada desde la base y no impuesta por ninguna organización. Y es que las huelgas no se decretan, sino que requieren un trabajo político constante. Y para esto, pues, realizar pasacampus, encierros interuniversitarios, charlas o desplazar las clases a espacios públicos, por ejemplo, pues pueden ser buenos medios. Por último, creemos que es importante excluir a aquellos actores como partidos de la izquierda institucional, delegaciones estudiantiles o sindicatos burocráticos que buscan resolver el conflicto solo a través de las vías institucionales, buscando la presión del gobierno central al gobierno autonómico mediante, por ejemplo, la condicionalidad de fondos. Y ya para cerrar este segundo punto, el último peligro sería el de perder la perspectiva de clase en el conflicto al intentar pues, llegar a sectores más amplios o buscar un público mayor, por así decirlo. Y esto puede ocurrir de distintas maneras, de centrarnos únicamente en problemas corporativos de cual o tal grupo de empleados, hasta dirigir la atención a los derechos de la ciudadanía o desdibujar el carácter de clase del Estado y la función social de la educación, desconectándola así de la lucha general por la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Además, priorizar problemas inmediatos y convertir el consenso en una regla absoluta para la toma de decisiones contribuye a distorsionar el conflicto. Esto lo encamina hacia un enfoque ciudadanista e interclasista, lo que permite que los sectores ligados a los partidos del régimen impongan su punto de vista, aunque ahora sea minoritario. Para evitar este peligro, es fundamental que avancemos hacia una discusión sobre el marco y los objetivos del movimiento, que permitan poner sobre la mesa las diferencias y aclarar los acuerdos, y que no deje la proyección pública de todas en manos de aquellas personas con más voluntad y con más ganas, porque esto significa básicamente subordinar todo el movimiento a los intereses personales de algunos, por muy buenos y sinceros que sean. La tercera condición, ya dejando los peligros del segundo a un lado, sería la de impulsar mejoras en las condiciones de vida que no solo beneficien a la clase trabajadora, sino que también se dirijan contra las ganancias del capital, que fortalezcan la organización y promuevan una conciencia socialista.
Es que cualquier avance debe servir para consolidar la organización de la clase trabajadora y garantizar su independencia política. Y al mismo tiempo es necesario que las luchas contribuyan a un cambio cultural, combatiendo las narrativas reaccionarias y reformistas. Y esto implica no solo defender principios como la gratuidad o la universalidad, sino también mantener una labor constante de agitación que conecte cada conflicto con sus causas estructurales y lo sitúe dentro de un proceso de transformación más amplio. Por este motivo, no es suficiente con la confederación de las luchas o con la articulación de demandas sectoriales de diferentes movimientos. Todas estas condiciones solo se pueden construir en el día a día del movimiento, desde cada asamblea, desde cada organización, cada comisión. Nuestra tarea en este sentido es la de conectar en esta lucha fines y medios de forma coherente, de clarificar la estrategia general, pero siempre sabiendo conectarla con lo concreto y sus medios. Siempre teniendo presente que nuestra lucha no es por una institución estatal como la universidad pública o por un sujeto corporativo como la comunidad educativa, sino por las condiciones materiales de la clase trabajadora y sus derechos políticos. Siempre teniendo presente que una educación gratuita, universal y de calidad, una educación liberada de las lógicas de exclusión y la opresión, solo es alcanzable a través de la lucha por el socialismo. Y es que la educación por sí misma no nos emancipará jamás. Y es una educación emancipada la que es únicamente posible en una sociedad emancipada. Esta última condición es aquella que no podemos solventar de manera inmediata y que tampoco se puede construir en el propio movimiento. Consiste en la existencia de una alternativa política revolucionaria, un partido de oposición al Estado capitalista y todos sus representantes. Sin esta condición, cada paso será frágil y cada conflicto podrá ser capitalizado por sus partidos. Y es que si su ofensiva se articula desde todos los frentes, desde el gobierno autonómico madrileño y su tacherismo castizo al gobierno más progresista de la historia, y se dirige contra todos los sectores de la clase, desde el profesorado a la juventud trabajadora de las universidades, pasando por alumnos de prácticas, personal de administración, servicios y subcontratas, nuestra respuesta debe ser unitaria e independiente. Solo organizándonos contra los intereses de la burocracia estatal y el capital privado, en contra de los políticos profesionales de todo signo, podremos obtener una victoria real frente a esta ofensiva, que no sea un mero espejismo reformista más que nos mantenga en la derrota, sino un paso en el camino hacia la construcción de una alternativa política revolucionaria. Gracias.